Viene entrando la Gillian. Gillian Vergara, no sé si es nombre de mujer o de hombre, no sé. Ya, vamos a empezar nosotros. Hoy día empezamos con un nuevo capítulo que es cinemática. Voy a poner esto para acá. Viene entrando Luciano. Ya. Ahí se ve. Se ve bien. Vamos a empezar nosotros. ¿Ya? Cinemática. ¿Qué es la cinemática? El estudio de los movimientos sin las causas que lo producen. ¿Ya? Las causas que producen el movimiento son las fuerzas que actúan sobre él. En este caso nosotros vamos a ver nada más que el estudio de los movimientos. ¿Ya? Y tenemos el primer movimiento que vamos a ver es el Moore. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? ¿Qué dice? Que en los mismos tiempos intervalos de tiempo se recorren las mismas distancias. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo aquí la posición y el tiempo, en los mismos lapsos de tiempo recorro las mismas distancias. Luego voy a tener una recta. ¿Ya? En los mismos lapsos de tiempo recorro las mismas distancias. Luego voy a tener una recta. Si a esto X yo le pongo D, que es la distancia recorrida, y el tiempo realizado, entonces yo tengo la misma cantidad de tiempo, tengo la misma distancia. Y el gráfico velocidad-tiempo me da que la velocidad es constante. Y esa es la característica de un Moore, que la velocidad es constante. ¿Ya? Aquí tengo los mismos lapsos de tiempo. ¿Mm? Entonces, si yo calculo esta área, calculo esa área, es el área del triángulo, la mitad de la base por la altura. Y eso me quedaría T medio, la mitad de la base por la altura, que es D. Entonces la primera relación que yo podría tener, y el área a su vez, si yo analizo las unidades, es segundo por distancia. Segundo por distancia, por el tiempo segundo y todo es nada que ver. Entonces me queda el área, la mitad de la base por la altura. Entonces yo tengo que D es igual a T medio. Esa sería una de las relaciones que tengo, ¿ya? Ahora si yo calculo la pendiente es determinada por M, es delta I partido por delta X. Aquí tendría yo de 2, la pendiente sería para mí de 2, este es de 2, menos de 1, por ejemplo, este punto, ese punto y ese punto, de 2 menos de 1, partido por T2 menos T1.
Y si yo calculo las unidades de la pendiente, es distancia partido por tiempo. ¿Ya? La pendiente sería distancia partido por tiempo. Y distancia partido por tiempo es la velocidad. Velocidad es igual a distancia partido por tiempo. Que sería otra de nuestras ecuaciones encontradas. Si calculo esta área, el área sería igual a B por T, porque es un rectángulo. Y si miro las unidades, B en metros partido por segundo, eso es distancia. Distancia es igual a B por T. Luego la velocidad es igual a la distancia partido por el tiempo. O sea, llegamos a lo mismo de los gráficos de Moore. ¿Ya? Entonces, anotan eso. Entonces, las relaciones las encuentran de los... Quiero preguntar, en la vida real, en la práctica, ¿dónde tenemos movimiento rectilíneo uniforme? O sea, que recorramos la misma distancia en los mismos tiempos. ¿Dónde podríamos tener ese movimiento rectilíneo uniforme? Les pregunto yo. En la práctica, no se me ocurre algo rectilíneo, o sea, que vaya en línea recta. Pero sí se me ocurre el reloj. El reloj da, por ejemplo, en un minuto recorre el mismo arco, en un segundo recorre el mismo arco, ahí recorre la misma distancia en los mismos tiempos. El movimiento circular se me ocurre que puede ser un reloj. El movimiento rectilíneo es muy difícil, puede ser una hormiguita que vaya recorriendo la misma distancia en el mismo tiempo, pero las hormigas siempre son aceleraditas, entonces no sé, ¿ya? Como ejemplo. Ya. Ahora vamos a ver el otro movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Este le llama MUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y aquí tenemos tres gráficos. La distancia o la posición versus tiempo es una parábola. La velocidad versus tiempo es una recta. Y la aceleración versus tiempo es una recta así. Y la característica es que la aceleración es constante. Esa es la característica de los acelerados, que la aceleración es constante. ¿Ya? Ahora, estos movimientos puede ser que no partan justo de cero, sino que puede partir de aquí. Entonces tendría que agregarle ya un de cero. Este puede ser que parta de aquí ya con una cierta velocidad inicial. ¿Ya? Y esto me va a dar siempre constante. Son dos posibilidades. Puede partir de cero o puede partir un poquito más arriba. Entonces, si yo calculo esta área, si calculo esa área, la mitad de la base por la altura. Ahí tengo una formulita. Y digo, el área, ¿qué es lo que es? Segundo metros partido por segundo. Se me van y me queda que D es igual a BT medio. ¿Se fijan? Ahí llegué a la fórmula. Llegué a una de las fórmulas, que uno las puede sacar todas las fórmulas de los gráficos. Entonces, D es igual a BT medio. Porque calculé el área. Calculo el área, la mitad de la base de medio por la altura que es B. Y saco después ¿qué unidades son estas?
metros partido por segundo, y me queda metro, distancia. Es igual a BT medio. Si saco esta área yo, esa área va a ser A por T, ancho por largo. Y la aceleración en metros, o sea, la aceleración en metro partido por segundo cuadrado. Por segundo se me va esa con esa, y metro partido por segundo es una velocidad. Entonces V es A por T. Ahí tengo otra formulita. ¿No? Y esta es la ecuación de una parábola. La ecuación de una parábola es I kx cuadrado. En I voy a tener D, K en este momento no sé cuánto es, T cuadrado. Y yo les voy a contar que ese K es un medio de A. Ese K va a valer un medio de A. Entonces, la ecuación general de un MUA es D igual a D0, si es que yo parto de ahí, más B sub 0T, más un medio de AT cuadrado. Esta es la general de MUA. Por lo tanto, le hago un signo de exclamación. Y esas serían las ecuaciones básicas. Ahora yo puedo jugar con las ecuaciones y sacar otras cosas de las mismas. Por ejemplo, D, yo sé que D es igual a BT medio, y sé que también sé que B es igual a A por T. Entonces, ¿qué pasa si yo de aquí yo saco el tiempo? Me queda que es B partido por A, y este tiempo lo sustituyo ahí, me va a quedar B es igual a B, y aquí dice T, y en T coloco B partido por A, o sea, B partido por A, porque eso es T. T es B partido por A, y lo coloco ahí, y le pongo un 2 aquí abajo, me queda que la distancia es igual a B cuadrado partido por 2A. Entonces, B es igual 2AB B cuadrado, y B es raíz de 2AB. Ahí llegué a otra relación, ¿se fijan? Entonces uno puede ir sacando de un lado y colocando al otro. Y esto también se ocupa, porque uno de aquí dice que B, velocidad final, es igual a la raíz de la velocidad inicial al cuadrado más 2AB, que es la fórmula mágica, le digo yo, porque esta la ocupo mucho en los cálculos. Esta es partiendo del origen de ahí. Cuando hayan copiado, manitas arriba. Voy a borrar aquí. Esto. ¿Qué pasa si tenemos un gráfico que es velocidad-tiempo? Pero no partimos de aquí, sino que partimos de aquí. Entonces vamos a tener un rectángulo más un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, la distancia recorrida, o D, para nosotros la distancia recorrida va a ser
el área de este rectángulo, que va a ser B por T, más la del triángulo, que va a ser 1/2 de la base, que es T, por esto. Este es un B2 y esta va a ser un B1. ¿Ven? Delta B, B2 menos B1 le voy a colocar por esta altura, ¿no? Entonces, sí, está bien. Entonces yo podría decir D es igual a la velocidad inicial que tengo aquí, que va a ser B1 por T más 1/2 de T por delta B, podría poner yo. Podría ponerle delta B en vez de B2 menos B1. Pero la variación de velocidad, como la aceleración es delta B partido por delta T, aquí podría poner A, ¿no es cierto? Sí. T igual a B1 por T más 1/2 de T, y esto es A. Porque delta B, A por T también. Porque va a ser A por delta T, ¿se fijan? Entonces podría poner eso. Entonces aquí me queda D igual a B1 es la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de A, y T por T cuadrado, que es la que teníamos en delante, que le dije con signo de exclamación. Entonces aquí puede tener un D0, porque aquí no parte de B0, parte de un B. Entonces ya tiene un D0, más B sub 0T, más 1/2 de AT cuadrado. Ecuación general de Moa. Ahí está la que habíamos anotado ya. Cuando noten hasta ahí, me avisan. Manito. Vamos a buscar, porque ya tienen las relaciones a ocupar. Y ahora vamos a aplicarlas. Entonces, a identificar el movimiento y a ocupar. Dice, un cuerpo viaja a 40 kilómetros por hora. Un cuerpo viaja 40 kilómetros partido por hora durante 2 horas. Y luego 30 kilómetros partido por hora durante 1,5 horas. ¿Qué distancia recorrió? Y después dice, ¿cuál es la rapidez media del viaje completo? Entonces, la velocidad es un vector. La rapidez es el módulo del vector. Es igual al módulo de la velocidad. Si yo digo viaja a 30 kilómetros partido por hora, estoy hablando de la rapidez porque es el módulo de la velocidad. Si dijera viaja de 30 kilómetros partido por hora de la Plaza de Armas hacia el sur,
Ahí estoy hablando ya de una velocidad porque le estoy dando dirección y sentido. ¿Entienden? Entonces, un cuerpo tiene dos tramos aquí. Un cuerpo viaja 40 kilómetros partido por hora durante 2 horas. Y después viaja 30 kilómetros partido por hora durante 1 hora y media. Entonces son 2 tramos. ¿De qué movimiento estoy hablando? ¿De un mur o de un mua? Pregunto. ¿Estoy hablando de mur o de mua? Bárbara, Benjamín, escriban en el chat. Viaja a una cierta distancia, un cierto tiempo. ¿De qué movimiento estoy hablando? ¿Me dicen que viajaba así, luego aceleró? No, no me dicen eso. Viaja 40 kilómetros partido por hora en tanto tiempo. Después, y luego viaja tantos kilómetros partido por hora durante tanto tiempo. Estoy hablando de un mur. Estoy hablando de un mur, del primer mur más del segundo mur. Entonces calculan ustedes la distancia que recorrió. Velocidad igual a distancia partido por tiempo. La única fórmula de Moore. Entonces con eso van a calcular la distancia de 1 y la distancia de 2. Y háganlo. A grabar eso. Dice, ya tenemos un Moore en el primer tramo y un Moore en el segundo tramo. Velocidad igual a distancia partido por tiempo. Me piden la distancia. Entonces voy a sacar la distancia de aquí. Distancia es V por T. No necesito cambiar kilómetros partido por hora a metros partido por segundo. Porque no me dicen qué distancia recorrió en metros partido por segundo. Porque si me dijeran así, yo obligadamente tendría que cambiar los kilómetros partido por hora a metros por segundo. Pero como no me lo dicen, yo puedo nada más que calcular el de 1 y el de 2 en metros, en kilómetros. Y después tengo de 1 tantos kilómetros, de 2 tantos kilómetros y sumo. Y digo la distancia en kilómetros. Porque estas son 2 horas. Y ahí lo voy a tener en metros, si es que yo quiero. Multiplico kilómetros por 1000 y me da el metro. Esa es la primera parte. ¿Obtuvieron ustedes esos resultados? Barbarita. En el chat. Sí, perfecto. Ahora vamos a la pregunta número 2. Esta ya la tenemos resuelta. Y esto lo tenemos resuelto. 125 es el resultado. Y esto lo hicimos. ¿Ya? ¿Cuál es la rapidez media del viaje? Rapidez media, le pongo B medio.
es de 2 menos D1 partido por T2 menos T1. De 2 menos D1 partido por T2 menos T1. Y calculamos. La distancia final era de 100, la velocidad media. La distancia final era 125 metros, que calculamos recién, menos la inicial. Y la inicial, si lo parto de cero del origen, es 0. Y el tiempo total que ocupó eran 1,5 metros, o sea, 1,5 horas, más 2 horas son 3,5 horas. Menos parto del origen, 0. Y eso tengo que calcularlo. 125 dividido en 3,5 horas en total, tengo que es 35,7. 35,7 kilómetros partido por hora. Porque resulta que yo no lo cambié a metro partido por segundo. Me quedan kilómetros partido por hora. ¿No? Es la rapidez media. Y tomé el origen y el final nomás. Cuando hayan copiado, manitas arriba. Va. Rapidez media. Voy a hacer aquí media. Entonces aquí le voy a poner BRN. ¿Ya? ¿Por qué? Porque rapidez media es distinto de la velocidad media. ¿Ya? Cuando hayan copiado, manitos arriba para borrar. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, norte-sur, para decir que es velocidad. ¿Mm? ¿Listo? Constanza. Sí, ya.
Entonces vamos a seguir. Entonces, otro ejemplo. Un móvil se mueve en el sentido positivo del eje X. Un móvil se mueve en el sentido positivo del eje X. Punto. Después dice, recorriendo 30 metros, en, ¿cuántos segundos? En 10 segundos. 30 metros, sí, en 10 segundos. ¿Ya? Con rapidez constante. Determine los puntos. Letra A. La rapidez media. B. La velocidad media. ¿Ves qué distinto? Media. En el intervalo de 10 segundos. Letra C. La aceleración media. En el intervalo de 5 segundos. Y trabaja. Velocidad media es distancia partido por tiempo. Aceleración media va a ser la velocidad, el delta V, partido por el delta T, o por el tiempo. Esta la podríamos contestar al tiro. ¿Por qué? Porque dice, un móvil se mueve en sentido positivo de las X. Aquí estoy en el sentido positivo de las X. Se mueve para allá, el móvil, ¿ya? Recorriendo 30 metros en 10 segundos. Aquí hay 30 metros y el tiempo va a ser 10 segundos. Ahí tengo con rapidez constante. Y si la rapidez constante, la velocidad constante, significa que es velocidad-tiempo y esto es constante. Entonces, ¿cuándo teníamos este gráfico nosotros? Para un Moore teníamos ese gráfico. Para un Moore. Entonces, en el Moore no hay aceleración, pues. No hay aceleración. Entonces significa que aquí tengo que es 0, al tiro. En cualquier intervalo de tiempo aquí la aceleración es 0 porque la velocidad, me dice aquí, es constante. El módulo de la velocidad es constante. Esto es V constante. Bueno, en el único idioma que hacen diferencia entre rapidez y velocidad es en el idioma español, por si acaso. En los otros idiomas dicen el módulo de la velocidad. ¿Ya? No hacen esa diferencia. Y hacen la parte A y la parte B. Entonces la rapidez media
va a ser la distancia partido por tiempo nomás aquí. Velocidad igual también distancia partido por tiempo. Porque se va a mover de 0 hasta los 30 metros en los 10 segundos. Entonces tengo 30 dividido por 10. Me va a quedar 3 metros partido por segundo. Esa va a ser la rapidez media. Y la rapidez media va a ser igual a la velocidad media, por distancia partido por tiempo. Aquí también me va a quedar 3 metros partido por segundo. Pero la diferencia es que la velocidad media es un vector. Y se dice que se mueve en sentido positivo de la X, entonces voy a tener que poner Y. Ahí está la diferencia. Voy a tener que poner el vector Y en el sentido X positivo. ¿Se fijan? La única diferencia es. Y esto es 0, porque no hay aceleración, porque es un mur. Y en un mur no hay aceleración. Entonces ahora les voy a dar un gráfico para que ustedes identifiquen los movimientos. Un gráfico velocidad-tiempo. El tiempo en segundo y la velocidad en metro partido por segundo. Entonces el gráfico es, tan flaca que se me caen los pantalones, 0. Después viene así, después sube y después baja así. Entonces dice hasta aquí 8. 8. Ahí tiene 24. Aquí tiene 8. 8, 24, 32 y 40. Y 40 segundos. Y aquí tiene 20. Y aquí tiene, ¿cuánto tiene ahí? 40. Entonces, primero que nada van a identificar los movimientos. Entonces, ustedes me van a decir, ¿dónde hay un MUR? ¿Dónde hay un MUA? ¿Y dónde hay un MUA? Retardado, acelerado, retardado. Y trabajan. Entonces, para identificar los movimientos, tengo que MUR es distancia, tiempo, era así, velocidad, tiempo, era así. Ya. En MUA tenía 3. Así, distancia, tiempo era parábola, velocidad, tiempo era recta y aceleración, o sea, era así. Y aceleración, tiempo era así. Aceleración, tiempo era así, constante. Y esta era recta. ¿Ya? Entonces aquí tengo esto, ya me lo aprendí y lo tengo en la cabeza. Entonces, mirando los gráficos, yo digo, de aquí a aquí tengo una recta en un gráfico BT. Entonces, esto es un MUA. De aquí a aquí tengo en un gráfico BT que es constante la velocidad. Por lo tanto, esto es un MUR. De aquí a aquí tengo un MUA nuevamente, que es este. Y de aquí a aquí tengo igual que esto, pero al revés. Está en una velocidad de 40 y llegó a una velocidad de 0. O sea, es un MUAR. Acelerado pero retardado. Eso. Y el miércoles vamos a seguir, porque son las 8:57, no alcanzamos a hacer más. El miércoles vamos a seguir con otras preguntitas que tengo de calcular las áreas, para ver las distancias recorridas y hacer de un gráfico BT, un gráfico AT y un gráfico DT. Primero vamos a hacer el DT y después vamos a hacer el gráfico AT.
Y quedamos hasta aquí hoy día.